Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En anteriores podcasts nos hemos reunido acá en la banca para comenzar, conversar, desmenuzar distintos temas. Y hoy especialmente nuestra invitada nos hace una referencia importante para no prevenirse antes de escuchar estos podcasts y de acercarse a estos temas. Estoy segura que ustedes han escuchado esta voz que nos cuenta muchísimo más de aquello que en otros lados evitamos hablar. Y como ella dice, tal vez no porque sea un tema difícil, sino porque son conversaciones profundas. ¿Usted con quién puede tener estas conversaciones? ¿Usted mismo ha creado estas conversaciones con usted, con su yo? Hoy estaremos hablando mucho más de esto, así que los invitamos a esta banca. Yo soy Jacdi López y les doy la bienvenida. Nuestra invitada del día de hoy, ya ustedes, como les decía anteriormente, reconocen su voz, ya le han enviado preguntas, han interactuado de algunas maneras y les cuento que Lina Paola Lara Negrete es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología e investigación de la Universidad de los Andes, está formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Lina, bien llegada a la banca, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jacdi, a ti y a todas las personas que hoy toman la decisión de sentarse con nosotras en la banca para tomar un respiro, hacer una pausa y volver a pensar lo que consideramos que es esencial. Este es un momento para eso y yo quiero expresar mi gratitud con la banca por existir, por propiciar estas conversaciones, que son eso, conversaciones, y que tienen una capacidad muy grande para ayudarnos en el camino diario que emprendemos y que necesita, por supuesto, estas pausas, estos descansos, estos respiros. Gracias. Fuera de micrófonos hablábamos o entablábamos un recorderis a distintos podcasts que Lina ha traído aquí a la banca, que hablan sobre la conciencia de finitud, el miedo, la ira, por supuesto, todo el proceso que uno debería tener claro, el checklist, ¿sí? Entre otras conversaciones, pero especialmente la conciencia de finitud. Una conversación que nos debemos, pero también hablábamos, le comentaba yo a Lina, que a mí me pareció una conversación incómoda, difícil, y me cuenta que realmente estas conversaciones no son difíciles, sino son profundas. Y sí me generan muchas preguntas, y es ¿por qué huimos a ello? Socialmente está en los medios de comunicación, en la publicidad, que nos hace indirectamente evitar estos temas por miedos y demás. Es posible que lo que medie entre nuestra comprensión y nuestra capacidad de sostener estas conversaciones sea el miedo. Eso es una posibilidad, pero no es la única, hay otras, y yo quisiera hoy que exploráramos algunas de ellas. La manera como las personas asumimos las conversaciones que consideramos que son muy serias o que consideramos que son muy profundas o que consideramos fundamentales tiene mucho que ver con el alcance de lo que hemos comprendido para poder tenerlas, por una parte, y tiene también que ver con la forma en la que hemos experimentado esas cosas que yo acabo de describir, la seriedad, la formalidad, lo ceremonial, un poco, ¿no? Entonces tenemos unas maneras de relacionarnos con ciertas conversaciones que son muy informales, que son muy llevadas un poco por la cotidianidad, por lo coloquial, por la manera en la que nos expresamos sobre ciertos asuntos, pero a otros les hemos atribuido esa característica de ser conversaciones que no se tienen, así como decimos en Colombia, al garete, es decir, como que no se tienen de un modo descuidado,
sino que son unas conversaciones que requieren una sentada, probablemente investigación previa, probablemente crear una atmósfera para que ellas ocurran, y todo eso lo que hace es añadirle unos grados de dificultad a las conversaciones. Yo estoy de acuerdo con que la conversación sobre la muerte es una conversación que hemos hecho difícil, es decir, hemos puesto tantas arandelas alrededor de ella, la hemos vuelto una conversación tan ceremoniosa, y claro, eso tiene una explicación, es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del fin de la vida de alguien, de nosotras mismas, de otras personas que conocemos, de personas que queremos, de personas que definitivamente no queremos que dejen de existir. Y eso implica un grado de formalidad que, ojo, no por eso, no por ser formales, tienen que ser conversaciones difíciles. Una habilidad que podemos desarrollar es la habilidad de poder comunicarnos en relación con temas que consideramos profundos o fundamentales, sin necesidad de añadir a eso los grados de dificultad que no tenía la conversación, pero que se los vamos proponiendo. La conversación sobre la muerte tiene esas características. A veces nos cuesta trabajo imaginar un escenario en el cual faltamos, o un escenario en el cual nos faltan las personas que consideramos significativas. Pero ese escenario es un escenario súper realista. Es decir, va a ocurrir. En algún momento vamos a faltar, en algún momento nos van a faltar personas queridas. Y conversar sobre esto no es pesimismo, tampoco es una cuestión como de mala vibra o de cosas de ese estilo. Es una conversación que amerita una buena dosis de humanidad. Es decir, reconocernos como lo que somos, personas que existimos habitando unos cuerpos que no son eternos, y en plena conciencia de que vamos a dejar de existir, podríamos conversar al respecto. Hay un elemento ahí que a mí me parece que es interesante que podamos desmenuzar un poquito, y es el elemento que voy a llamar el elemento de la latinidad a falta de un mejor nombre. En nuestra cultura latinoamericana, que tiene unos ancestros, por así decirlos, muy mezclados. Somos una mezcla entre las costumbres de unas sociedades ancestrales en las cuales había unas comprensiones hechas en relación con cómo llevar la vida y por lo tanto cómo llevar la muerte, y esas maneras de comprensión ancestrales que tienen que ver con los primeros pobladores de este continente maravilloso que habitamos, y que tienen que ver con unas prácticas relacionadas con el buen vivir o el mejor vivir. Esas formas de comprensión en algún momento se encontraron con otras, las que están relacionadas con la sociedad de Occidente, las sociedades occidentalizadas. Y en ese encuentro entre maneras de comprender la vida y por lo tanto maneras de comprender la muerte, allí ocurrió una especie como de choque cultural, del cual, por mucho que hayan pasado los siglos, al parecer no nos hemos recuperado del todo y no hemos podido reconciliarnos con una mirada nuestra propia en relación con cómo llevamos la vida y cómo envejecemos y cómo morimos. Eso puede ser una manera de explicar por qué es difícil hablar sobre la muerte. Para algunas personas, para la mayoría, al menos la mayoría de las que yo conozco. Pero eso no debería ser por así decirlo, como un obstáculo o una barrera para hacernos cargo de la posibilidad que tenemos todas las personas de desarrollar habilidades para el diálogo, para la escucha profunda, para el habla amorosa y por supuesto para acompañar de la mejor manera posible a las personas que consideramos significativas en los momentos que sabemos que son momentos trascendentales, como por ejemplo el final de la vida. Entonces, el llamado nuestro, creo, debería ser a abandonar esas formas prefabricadas, que son formas a veces impuestas,
en relación, por ejemplo, con lo melodramático, con esto que tiene que ser de una manera pero tan teatral, etcétera, y que al contrario podría ocurrir de una manera muy fluida y de una manera muy profunda. De nuevo, yo pido excusas por usar tanto esa expresión hoy, pero es que me parece de veras que la conversación sobre la muerte es eso, como la conversación sobre la vida, una conversación profunda. Y tenemos una responsabilidad compartida en el sentido de aprender a desarrollar esas habilidades para las conversaciones profundas. La muerte no es la única. Hay otras conversaciones que son también profundas, como por ejemplo sentarse en la banca del parque y preguntar ¿cómo estás? Esa sola pregunta alude a unas profundidades que pueden llegar a ser insondables si somos capaces de propiciar la conversación de ese modo. La expresión ¿cómo estás? Puede ser solo eso, una expresión. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero cuando la sacamos de la órbita de ser esa sola expresión de saludo, que a veces es un formalismo, que no cumple ninguna función comunicativa, y la ponemos en el orden de la pregunta por sí misma, ¿cómo estás? Es altísimamente probable que lo que surja como respuesta sea una conversación muy profunda. Aprender a escuchar tiene que ver también con saber hacer preguntas. Y la pregunta ¿cómo estás? Puesta en la circunstancia adecuada y con la intención manifiesta de escuchar la respuesta, porque también a veces hacemos eso. En nuestra cultura es muy común que hagamos preguntas sobre cosas que realmente no queremos saber. Y cuando hacemos las preguntas con el ánimo de saber de qué se trata, con el ánimo de escuchar la respuesta, es altísimamente probable que lo que estemos haciendo sea propiciar una conversación profunda. Disponernos para eso yo creo que ayuda mucho a resolver cuestiones que para algunas personas son traumáticas. Preguntarle a alguien cómo está, escuchar atentamente su respuesta y luego pasar a preguntar cómo te imaginas que vas a estar o cómo quisieras estar más adelante. Eso en sí mismo es una habilidad. Algunas personas se han esforzado por desarrollarla, otras no tanto. Y la invitación para las unas y para las otras, hoy, aprovechando que nos encontramos aquí en la banca del parque, es hacer conciencia de cuántas veces hemos propiciado las conversaciones profundas y cuántas otras, probablemente la mayoría, para mí por lo menos, cuántas otras veces hemos escapado de la conversación profunda y hemos puesto en la superficialidad, o por llamarla de alguna manera, hemos puesto en la superficie aquello sobre lo cual nos da miedo hablar, aquello sobre lo cual creemos que no tenemos herramientas para sostener, porque yo a veces he escuchado esa expresión que me parece muy graciosa, pero que a la vez me parece muy descriptiva de situaciones como esta. En alguna ocasión le pregunté a alguien, ¿y cómo está tu tía o tu padre o tu pariente o cómo está tu hijo adolescente? Y la respuesta que esa persona me dio fue muy graciosa
y fue, no sé, yo no le pregunto porque qué tal que me cuente. Y eso que parecía como un chascarrillo, como una oportunidad de sacarle gracia a una situación que era emocionalmente muy tensa, me dejó darme cuenta de que efectivamente muchas veces no preguntamos porque si nos cuentan o si nos responden las preguntas que hacemos, probablemente nos vamos a encontrar en una situación que requiere demasiadas habilidades, demasiadas competencias comunicativas, demasiadas competencias emocionales. Y esa es una tarea que no es obligatoria, pero que qué interesante sería ponerse manos a la obra para hacerla. La tarea de escuchar es una tarea que tiene todo que ver con la disposición para darnos cuenta de que lo que la otra persona está respondiendo o lo que la otra persona está contando puede ser bastante profundo. Pensando mientras tú nos cuentas lo que nos cuentas, que está bastante interesante y digamos que siento, sí, por supuesto, que algunas personas habrán pasado justamente con muertes de sus parientes, procesos o temas que lo hacen huir o las hacen huir del tema, y yo sugiero amablemente y humildemente escuchar anteriores podcasts de nuestra invitada, de esta psicóloga que tiene bastante experticia y por supuesto ha tenido o trabaja precisamente en una fundación que se llama Pro Derecho a Morir Dignamente, y acercarnos a temas que están ya establecidos, que tienen formas de llegar a nosotros. Es interesante poderse acercar a los podcasts y empezar a tener esta conversación con nosotros mismos, y yo con el yo. Y me parece que esta podría ser una forma para ya acercarnos al otro, a poder decir, bueno, lo voy a hacer con otro ser humano, voy a conversarlo con otro ser humano. Y su merced, ¿qué opina? ¿Qué opinas tú, Lina, respecto a esto? Como que primero trabajarlo un poco más en uno y respecto, escuchando estos podcasts, viendo películas, ayudándose un poco más a mirar, ya sea porque haya sido un poco estresante en otras situaciones y bueno, pues porque hay los contextos de las situaciones pueden ser diversos, pero esto podría ayudar. Estoy de acuerdo contigo. Ayuda mucho darse cuenta. Y para darse cuenta hay que hacer un poquito de silencio, retirarse un segundo y volver a las situaciones que nos han sido problemáticas en el pasado para darnos cuenta de qué fue lo que las hizo problemáticas. La muerte de una persona que amamos es una situación a la cual estamos expuestas todas las personas, porque para citar al maestro budista Thich Nhat Hanh, es verdad que intersomos, es decir, nadie está suspendido en una burbuja aislada del resto de la sociedad. Quienes han hecho eso, quienes lo han logrado, son personas francamente excepcionales que no alcanzan a ser el 0,0001% de la humanidad. Es
Es decir, el resto, la mayoría, la inmensa mayoría, intersomos. Vivimos de acuerdo con los vínculos que establecemos a lo largo del tiempo. Y esos vínculos, que en un sentido primario son familiares, es decir, las familias en las que crecemos, bien sean consanguíneas o no, son nuestra primera experiencia de vinculación afectiva y social. Y las siguientes vinculaciones afectivas y sociales que hacemos, lo que hacen es ponernos de presente el hecho de que nuestra condición humana es una condición relacional. Es decir, aquí la conversación tiene todo que ver. La manera como nos relacionamos está directamente descrita o está directamente en situación de demostrarnos que somos también, en buena parte, las conversaciones que tenemos, las personas con las cuales podemos hablar sobre lo que sentimos, sobre lo que ignoramos, sobre lo que hemos comprendido, sobre lo que estamos pensando, sobre lo que nos parece que debería ser y aquello que definitivamente no debería ser. Y esas conversaciones son las que hacen nuestra identidad. Es decir, conversando con otra persona, nuestros pensamientos toman la forma de aquello que sí puede ser posible. Y es bien interesante esa característica de la cognición humana, ¿no? De la naturaleza humana. La característica de darnos cuenta, por ejemplo, que el pensamiento ocurre a una velocidad asombrosa. Cuando estamos en silencio y nos detenemos a ver qué está pasando por la pantallita de la frente, nos damos cuenta de que eso va a una velocidad increíble. El pensamiento ocurre más rápido que el habla y el habla ocurre más rápido que la escritura, por ejemplo, que es otra forma de comunicación. Eso va a unas velocidades distintas, implica grados de concentración, de atención, de conciencia, de herramientas, etcétera, que son distintas. Y creo que darse cuenta de que somos en buena parte esas conversaciones que tenemos con las personas que consideramos significativas es realmente una oportunidad. Una oportunidad para autoevaluarnos, es decir, ella me preguntó cómo estaba y yo rápidamente le contesté bien y seguí mi camino, pues no contesté la pregunta, tal vez salí de ella. O darnos cuenta de, yo hace rato que a esta persona que amo tanto no le he preguntado ¿cómo estás? Con disposición de escuchar la respuesta, porque si es de rapidez, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es, bien, gracias, y seguimos caminando como si nada hubiera pasado, pues eso es un formalismo que se llama saludar. Una cosa es saludar y otra cosa es propiciar la conversación. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar mejor en este momento en el que estás, sea el que sea? ¿Y qué podemos hacer para que las cosas marchen del modo en el que prefieres que marchen? Todo eso implica, obviamente, entregarse a la conversación, querer escuchar las respuestas y tener la disposición para escuchar y para tender una mano. A veces, las personas que están en duelo o que han sufrido pérdidas o que han vivido un luto comprenden mejor estas situaciones porque están atravesadas por el dolor y entienden perfectamente que cuando alguien se acerca a ofrecerles condolencias y les dice lo siento mucho, lo que sea que necesites, aquí estoy a tu disposición, son a veces saludos, palabras vacías. Por oposición a esas otras que no son saludos, sino que son de verdad la intención clara y manifiesta de hacer algo por la persona que está sufriendo. Acompañar, por ejemplo, a una persona que se acerca al final de la vida en medio de una enfermedad tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con ponerse a disposición de servirle, es decir, de propiciar los medios para que su experiencia del dolor, para que su experiencia de la enfermedad sea más llevadera de lo que probablemente está haciendo. Y eso, si alguien quiere, puede llamarse un ejercicio de escucha. Escucha activa. Escucha de esa que se necesita más. Escucha de esa que propicia conversación. Conversaciones profundas como las que ocurren en la banca del parque.
banca del Parque Radio. Lina, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Imagínate la tarea. A medida que vamos avanzando en este ejercicio, las tareas se van haciendo un poco más elaboradas. Eso no quiere decir, de nuevo, que sean más difíciles, sino que lo que quiere decir es que requieren un poquito más de compromiso para poder sacarlas adelante. La tarea que tenemos hoy es la tarea de sentarnos en la banca del parque, lo cual para nosotras, la audiencia, para ti y para mí, lo que significa es reservar un espacio precioso, un espacio maravilloso para detenernos, respirar profundo y darnos cuenta. Entonces, vamos a ir a la banca del parque para detenernos y para pensar con mucho juicio en esas conversaciones que consideramos fundamentales. Y esas conversaciones las podemos pensar siguiendo 3 elementos que son claros, como en todo acto comunicativo. Sobre esas conversaciones profundas, ¿cuál es la audiencia? Es decir, ¿quiénes son nuestros interlocutores cuando pensamos en lo profundo? ¿Con quiénes podemos conversar o quiénes acuden a nosotras para conversar sobre lo profundo? Entonces, primero, la audiencia. Segundo, el mensaje. ¿Cuáles son esas cosas profundas que he venido evitando, sobre las cuales no quiero hablar, sobre las cuales hago un chiste y escapo por la razón que sea, porque me da miedo, porque no lo tengo tan bien pensado como para conversarlo con alguien? ¿Cuáles son esos temas a los cuales les hemos puesto ese rótulo de esto es difícil? Y tercero, ¿cómo podríamos tener esas conversaciones de una manera sosegada y tranquila, sin el impulso, con las posibilidades de cada persona, claro, pero también con las necesidades que tenemos de comunicar lo que nos duele, lo que nos asusta, lo que nos preocupa? Probablemente la muerte esté en esa lista. Probablemente no, pero en todo caso, la invitación es a tener en cuenta la audiencia, el mensaje, las preguntas y las formas de hacerlas para poder quitarles el rótulo de difíciles y volverlas conversaciones profundas. Muchas gracias, Lina, por tu tiempo y por sentarte de nuevo aquí con nosotros. Gracias a ti, Hagdi, y a la banca del parque por propiciar las conversaciones profundas. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado. Les enviamos un abrazo donde quiera que se encuentren y claro, los esperamos aquí para poder sentarnos a pensar un poco más allá de lo que pensamos diariamente, a escucharnos y a darnos cuenta. Me encantó eso. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz banca del Parque Radio. Gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.